Hoy tengo una sorpresa para todos. Tengo 2 chicas que me acompañan en esta tarde. Chicas, hay que remarcar. Bien chicas, pero todos ustedes van a disfrutar de verlas y de compartir lo que ellas quieren contarle a la iglesia, porque son parte de la vida de esta iglesia. Así que tengo a Elena y a Elba. ¿Vamos con ellas? Hola Elena. ¿Qué tal, Gustavo? Elba. Hola, pastor, ¿cómo Qué está? lindo tener esta oportunidad. ¿Sí? Quiero decirles que las sorprendí, las agarré sin prepararse. Pero ustedes son parte de la vida de toda la iglesia de todos los tiempos. No digo que están antes que la iglesia, digo que son parte de la vida de la iglesia. Compartimos 60 y pico de años juntas. Apenas 60 y pico de años. 60 y pico de años de amistad. ¿A qué edad, Elena? 14 años. 14 años. Entré por primera vez a donde estaba el saloncito que se le hundía el piso, traída por mi madre, por supuesto. Y bueno, transité un año más o menos escuchando. Yo entendí poco en aquel entonces de las cosas del Señor, ¿no? Pero bueno, llegó el momento en que tuve que responder al llamado que venía de parte de Dios, ¿no? Y nací espiritualmente en la congregación muy pequeña, un grupo de 17 valientes hermanos que habían comenzado hacía poco tiempo, pero ya estaba organizada, se había instituido como iglesia evangélica. ¿Y dónde estaba la iglesia? Diego Palma 70. Diego Palma 70, acá a la vuelta. Acá a la vuelta. Y sabe, pastor, lo que recuerdo los primeros tiempos tan difíciles y considerar, porque es más que nada es lo que quiero recordar, a esos hermanos valientes, poquitos hermanos valientes y osados que salieron a predicar aquí en San Isidro, que en aquel entonces se la llamaba la Roma Chica. Y no era fácil salir a las calles y decir, soy cristiano evangélico. Eso era mucho decir, para que nos trataran con indiferencia. O con rechazo. También, sí, justamente porque recuerdo las reuniones al aire libre en la esquina tradicional, Cosme Beccari y Belgrano, donde el pastor Bachor ponía un púlpito y allí subía con su voz clara a predicar. Un cajón, perdón, permitime. A predicar y pasaba a la gente y lo insultaba porque justamente en la Semana Santa en aquel entonces nosotros éramos adolescentes y jóvenes y cantábamos. Y entonces la gente le disgustaba que cantásemos en Semana Santa. Claro. Pero hace 80 años atrás eso era como un insulto, ¿no? Uh-huh. Y Elba, ¿cómo es que de Diego Palma vienen acá a la calle Alsina? Ay, qué larga historia. Estuvimos en Diego Palma más de 20 años. Yo estuve 18, pero más de 20 años estuvimos en Diego Palma, que era la casa de los primeros hermanos que se convirtieron. De don Justo Tajes, de doña Maruja de Tajes, doña Irene Araujo y el esposo. Los primeros que se convirtieron y que tenían esa casa. Y Pedro vino acá como seminarista, su esposo. Como seminarista. Vinieron cuando estaba el pastor Cooper, que fue primero estuvo el pastor Newton de Chacarita, porque esto era anexo. Después el pastor Newton y señora. Después vino un interino y después estuvo el pastor Guillermo Cooper, rector del seminario. Y él traía seminaristas. Y entre los 3 que quedaron, que Met era un uruguayo, que uno fue de los primeros que armó un pequeño cuarteto. Y después Daniel Alone y después mi marido. Que Met se fue enseguida, pero quedó Daniel Alone y Pedro Bachor. Y en el 53 lo ordenan a pastor, pero ya en el 50, 51 ya estaban
colaborando los seminaristas en la iglesia. Uh-huh. ¿Y cómo es que hubo ese cambio de Diego Palma acá al cine? Bueno, Diego Palma, quería seguir recordando un poquito con Elena. Yo me acuerdo cuando salían del Colegio Santa Isabel y abrían la puerta o nos golpeaban la puerta para abrir y ver dónde estaba la Virgen que teníamos escondida, pero que la escupíamos cada vez que entrábamos a la iglesia. Eso creía la gente. Eso creía la gente, entonces nos pedía ver dónde teníamos la Virgen escondida, detrás de la puerta. Claro, aparte recuerdo que había una mampara frente a la puerta. Que nos alejaba de la calle, porque era una casa común, una ventana, el portón, pasillo de entrada. Entonces desde esa ventana, para alejarnos de la calle, separaba la congregación de la calle. Pero ellos pensaban que nosotros teníamos la Virgen para escupirla. Ahora, escucharon ustedes, ¿no? Esto, porque para nosotros es todavía muy sencillo venir, tenemos libertad en congregarnos, en estar tranquilos, nadie nos molesta, pero cuando la iglesia se establece aquí en San Isidro, nuestras hermanas, los hermanos del origen, tuvieron que soportar humillaciones, rechazo, discriminación, insultos, mentiras, y sobre todo eso el Señor glorificó su nombre para que hoy la iglesia esté aquí. Había procesiones, siempre el 15 de mayo, que es el día de Isidro el Labrador. Ahora no se hacen más, no se hacen más. Habría procesiones que venían de la Plaza del Bajo o iban de Santa Isabel a la Plaza del Bajo, a la catedral. Y se paraban frente a nuestra iglesia y hacían un rezo para que los hermanos extraviados volvieran a la iglesia. Toda la procesión parada frente a Diego Palma 70. Pero, a ver, yo no tengo problema de hablar largo tiempo con ustedes, pero hay tanta historia en 80 años, ¿no? En 80 años, pastor, no podemos resumirlo. Porque yo siempre pienso en esto, ¿no? Que nosotros hemos llegado a un lugar donde nosotros no aramos aquí. Digo, yo hace 30 años que estoy aquí, pero antes de esos 30 años, hubo 39 años de ministerio de Elba con su esposo Pedro aquí en la iglesia. Elenita, una de las originales de la iglesia, no voy a decirlo, ¿no? Pero es la más antigua de la congregación. Porque realmente puedo decir, es un privilegio, pastor, estar en la misma congregación por la circunstancia de la vida, ¿no? Porque para mí es una alegría eso, porque yo digo todavía, permanecer en un lugar, en una congregación, por 80 años, o estar festejando el aniversario de la iglesia, y yo me siento muy privilegiada en ese aspecto. Porque bueno, ahí está. El corazón es tan importante. ¿Escucharon, no? Privilegio de estar en la misma congregación, sirviendo, amando, adorando al Señor. Esto es lo que quizás hay que volver a los orígenes de muchas cosas. El otro día estaba pensando en esto, ¿no? Porque a veces hablábamos recién con ellas de las redes sociales, de cómo la iglesia es otra iglesia, pero a veces hay que mirar los orígenes, de dónde vinimos, para volver a renovarnos, porque la renovación no está en las cosas nuevas. Es muchas veces volver al origen y volver a tomar ese origen. Eso, cuando yo le digo que soy privilegiada, yo conocí, el Señor me llamó a través del mensaje del pastor Bachor. Y parece que ver en la pared, al entrar en el saloncito destruido, el versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cuando yo recuerdo ese versículo en la pared, digo, qué maravilla lo que Dios hace a través de tanto tiempo y ver una iglesia, porque le digo una cosa, pastor, yo creo que empezamos a tomar y nos dieron importancia en cuanto a lo humano, diríamos, ¿no? Cuando vieron levantado el templo. Sí, este templo. Porque el estatus en San Isidro era
pobrecito, que éramos un puñadito de locos, como nos gritaban en aquel entonces, en la calle. 20 y pico, no éramos más. Y el grupito, claro, el grupito pequeño. Ahora, hablando de esto, porque a mí me gustaría que algunos hermanos, hermanas que hoy forman parte de la congregación lo supieran. ¿De dónde se recibió todo el dinero para edificar esta casa, este edificio? Una gran tarea. ¿Quién se los dio? Esfuerzo, hubo un primer monto de dinero que fue la casa que nos vendió la viuda, que era su posesión, nos fue vendiendo, pero no un monto total. Le fuimos dando mes por fue mes. como una donación. La también. dueña de este terreno, ¿no? Diego Palma 70. Palma. Nos donó eso, le fuimos pagando mensualmente, pero la constructora se quedó con el edificio y empezó a construir aquí. Y este terreno, ¿cómo fue que pasó a manos de la iglesia? En aquel entonces 2 millones de pesos. El total de la edificación salió alrededor de 5 millones de pesos, 4, pero fueron 5 años de construcción. Pero ¿y de dónde salía el dinero? Los hermanos hipotecaban sus casas. Había una cooperativa ucraniana que nos prestaba dinero, a mi marido ucraniano, por supuesto, que nos prestaba dinero y montos importantes. Nosotros íbamos devolviendo de a poquito, pero por ejemplo, comprábamos 100.000 ladrillos. Ahora, no solo era plata, era compromiso personal. Sí. Se iban a buscar los ladrillos al horno, se traían los hierros de las fábricas, los muchachos de la iglesia, los Villaverdes, que tenían camiones. 4 o 5 de la mañana, 3 de la mañana, salían con mi marido al frente o mi marido solo, porque si no venía nadie, iba él, al horno a traer ladrillos. Cargaban ladrillos, descargaban ladrillos, lo mismo que la tierra. Hasta la casa pastoral, este terreno, que son más o menos... se rellenó, la verdad. Tiene 1,20 metros de relleno, hecho por los hermanos de la iglesia, que apuntalaron tierra, tiraban tierra, o sea, subían tierra al camión, traían el camión, bajaban la tierra acá, se apisonó. Todos los hermanos. No hubo nadie en ese periodo, hasta que la empresa constructora empezó con su gente. Pero si no, todo a pulmón, absolutamente a pulmón. Bueno, no quiero demorarlas más, pero me gustaría que ustedes compartan algo que tengan en el corazón con la iglesia hoy, porque tienen la vida de ustedes desarrollada acá. Y quizás para edificar este tiempo de la iglesia, me gustaría mucho que ustedes dos puedan compartir algo con todos nosotros. Para mí es el compromiso individual de cada miembro de la congregación, ¿no? Yo creo que eso es lo que se perdió un poco a medida que se fue multiplicando, descansando en otros que va a hacer la tarea. Antes no, éramos nosotros y bueno, éramos poquitos y nos teníamos que desparramar. Y los recursos eran nada comparado con lo que... Yo a veces hablo con mis sobrinos, que son adolescentes, jóvenes, y bueno, y les cuento cómo eran nuestros comienzos. Íbamos ensayando en el colectivo, con el coro. En el tren. En el tren, en donde sea, íbamos a participar de los famosos conciertos, ¿no? Y el pastor Bachor, que era muy osado en ese sentido, a través del coro, se hizo mucha, como no sé si decir propaganda, pero colaboraba, él explicaba la construcción, el proyecto que teníamos, sí. Y bueno, y como éramos invitados, porque en ese tiempo era un sacrificio venir por nuestra cuenta, yo de Granburg venía para ensayar todos los jueves religiosamente, era un sacrificio para nosotros.
pero ese amor que teníamos, primero porque, bueno, yo puedo decir, ¿no? Amo el coro, amo cantar, alabar a Dios. Entonces, eso era que nos comprometía tan grandemente a todos los que, porque veníamos de trabajar. ¿Y usted qué le diría hoy a aquellos que lo están escuchando? Y bueno, pastor, decirles eso a los adolescentes, a los jóvenes, a los que están avanzando, el compromiso personal. Decir, no, el buscar el don, ¿qué don tengo? Todos dicen que tenemos un don, ¿no? Yo a veces nunca descubrí demasiado en mí, porque no sé muy bien qué don tengo. Ya te evangelizaste medio Pero, conurbano. pero bueno, con lo que uno puede y cree, es lo que se tiene que proponer el adolescente, el joven. Y el adulto. El adulto, yo a veces lo hablo mucho con Romina eso, ¿no? La gente de mediana edad que todavía tiene todo el esfuerzo físico y los medios económicos, Gustavo, que eso no lo conocimos, nuestra generación. No había auto, no había nada. Nuestra generación no conoció esa facilidad. Todo era en bondi, como dicen los chicos hoy, a pulmón. A pulmón. Elba, ¿y usted qué le diría? Bueno, yo rescato 2 o 3 cosas muy importantes. Primero, el compromiso con el Señor. Un compromiso sincero, genuino, leal, profundamente leal. Que uno ponga una escritura para sacar un préstamo, para que la iglesia me lo pague. Eso es un compromiso tremendo con el Señor. Luego el compromiso con la obra local. La pertenencia hace que yo eche raíces y me dé identidad. Yo tengo pertenencia, yo tengo identidad. Yo sé quién soy. Soy la que recorría la calle junto con Elena. En Navidad cantando villancicos, todo el mundo nos miraba como locos, como dice Elena. Pero llenamos San Isidro de villancicos todas las Navidades, con el coro, predicando el Evangelio. Entonces, era un compromiso y a su vez nos dio pertenencia. ¿Ustedes son de ahí, de esa iglesia? Sí, y esa pertenencia nos dio identidad. Ahora, lo que yo quiero rescatar también en esto de ese compromiso y esa pertenencia hizo que saliéramos a la acción. A veces decimos con Elena, un poco a los ponchazos, como decir, pase y diga su testimonio. Pero lo hicimos, fuimos aprendiendo en el hacer, porque nos comprometieron también. Claro, y también claro que otra cosa importante, en la identidad y el compromiso, hubo ese tramado social. Nosotros nos decimos como Elena que somos familia, no somos miembros de la misma iglesia. Porque yo conozco a sus sobrinas, a sus primas, El otro día le decía a otro que fue miembro de la iglesia, el primo de Marta Terraza, si yo conozco a tu tía, a tu sobrino, cuando tu mamá le enseñaba a tejer a tu sobrino, nieto de García, Mati García, nuestra cocinera de los campamentos. Claro, tal vez ese tipo... Hoy no sé si podríamos lograrlo porque los tiempos cambiaron tanto, las generaciones... Pero hay una cosa, Elena, que eso yo quiero decir, ese tejido social que nace del compromiso y de la pertenencia y de tomar decisiones. Claro, yo creo porque las decisiones las tomábamos todos. Claro, en ese aspecto creo que también, por eso la iglesia, en aquel entonces, que éramos un puñadito, se extendió tanto. Boulogne, León Suárez, eso es lo que quería decir. Grambur, Pacheco, porque todo eso es hija, como decimos nosotros. Claro, la raíz está acá, pero las ramas se extendieron una barbaridad. Eso me gustaría que todos sepan, porque el corazón misionero que tiene la iglesia en este tiempo, que tenemos misioneros en todo el mundo, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en México, en distintas partes del mundo, nace de esto que han compartido Elba y Elena,
que hoy tengamos una escuela que tenga un carácter misionero como Baica, que podemos estar a tantas familias extranjeras y argentinas compartiéndoles el Evangelio, nace de acá, es fruto de semillas, de haber arado, porque esta tierra se aró, se trabajó, se sembró, y lo que hoy tenemos es fruto de todo ese trabajo que a través de estos hermanos preciosos Dios hizo y sigue haciendo con nosotros. Así que me quedo con estas cosas que dijeron Elena. Una problemática social en un momento dado de la historia de San Isidro. Estaban las casas grandes donde había cuidadores de esas casas que se fueron vendiendo y la gente se fue yendo. Donde una gente, miembro de la iglesia, que éramos pobres, eran cuidadores de las casas, no dueños de las casas, cuidadores, se mudaban a José León Suárez. Sara Rojas y su esposo. Y allá iba a la iglesia, mi marido decía, en cuanto tengan la casita ya venimos. Y allá iba a la iglesia. La familia Cortés en Granburg, en Polvorines. En Polvorines. Nosotros en Granburg. Ustedes en Granburg. Es decir, donde había una familia, exacto, ahí va la iglesia detrás. Y yo quería decir ese compromiso, porque todos tomábamos la decisión. Y entonces, como yo había tomado la decisión, otra vez me retrotraigo, es parte de mi identidad, es parte de mi compromiso, es parte de lo que yo quise hacer o el privilegio que tuve para hacer por el Señor. Bueno, creo que ya podemos cerrar esta conversación porque podríamos estar por horas escuchándola a Elena y a Elba. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Y en ellas damos gracias por todos los hermanos que sembraron su vida para que esta iglesia permanezca y tenga luz todavía aquí en San Isidro y en todas las naciones. Así que gracias a Dios. Gracias Elena, gracias Elba. Gracias por haberlas convencido por esta entrevista. y espero que el mensaje que ellas nos dejaron nos quede bien profundamente integrado al corazón y sea nuestra motivación para seguir adelante.